¿Qué tal? Buenos días, doctor Marco Saninovi, ¿cómo estás? Hola, buenos días Marcelo, para vos y todos los televidentes. Bueno, como siempre, nos tomamos un tiempo para conectarnos contigo y conocer un poco cómo está evolucionando la situación epidemiológica en el departamento Caseros, cuál es el punto de vista desde el Ministerio de Salud, desde el área que manejás, en realidad conocer un poco el estado de situación. Bueno, vos sabés Marcelo que estamos en un momento aún crítico en lo que tiene que ver con la ocupación de camas de terapia intensiva. Esa situación no se ha modificado en función de lo que hemos hablado en la última nota que realizamos, donde diariamente estamos trabajando en conjunto para poder derivar pacientes de una u otro nosocomio en función de la disponibilidad que tengamos. Todos los directores médicos de los hospitales de la provincia están actualizando diariamente, te diría 2 veces por día, la disponibilidad de camas de terapia intensiva para poder disponer de alternativas de derivación. En lo que tiene que ver con los testeos, hemos observado una reducción en la cantidad de diagnósticos que surte y tiene que ver un poco con estas restricciones que tuvimos anteriormente, ¿no? Pero esto, lejos de relajarnos, implica que tengamos mucho más responsabilidad en continuar con los cuidados, Marcelo. Pero como habíamos hablado también en la nota anterior, vemos que los pacientes que están internados hoy por hoy en la terapia suelen ser pacientes más jóvenes, que tienen una estadía más prolongada en la unidad de terapia intensiva, lo cual hace que la rotación de cama en ese sentido sea mucho más lenta. Bien, ¿hay alguna presunción, algún estudio, ya algún análisis que hayan hecho desde el Ministerio, ustedes como profesionales, en función de por qué hoy el virus ataca a jóvenes, más jóvenes, por qué esa prolongación en cuanto al tratamiento, la dificultad y también, lamentablemente, muchos casos con decesos, como hemos estado viendo y lamentablemente sufrimos en todas las comunidades en función de los rangos de edad muy, muy jóvenes? Sí, fundamentalmente se ha observado una reducción de la infección en el grupo etario de mayor edad y una menor mortalidad en ese grupo, y tiene que ver eso con el efecto beneficioso que está surtiendo la vacunación, ¿no? Sabemos que el grupo de mayor edad ha sido vacunado al principio, por lo tanto están teniendo inmunidad que el resto de la población está adquiriendo a la medida que la vacunación va marchando. Esa es una de las probables causas. Por otro lado, lo que hablábamos recién, el tratarse de pacientes más jóvenes, muchas veces con otra preparación o un estado físico mucho mejor que lo que puede ser de un paciente de mayor edad, hace que la resistencia y la estadía en la terapia sea más prolongada. ¿Se entiende lo que yo quiero decir? Si pacientes más jóvenes con una mejor calidad de vida seguramente van a tener una mejor resistencia, pero lógicamente muchas veces terminan en decesos cuando se prolonga durante mucho tiempo la internación, y sabemos que cuando ingresan en el respirador el cuadro es mucho más complejo. Seguro, por ahí empiezan a jugar otros factores más allá del COVID, que tiene que ver con la falta de inmunidad, bueno, toda una cuestión, una explicación médico-científica, ¿no es cierto?, que sería extensa, pero que es la realidad de lo que está pasando ahora. ¿Cómo ven los próximos tiempos, Marcos, en cuanto a la evolución de esto? Y te vuelvo a repetir, lo que más nos preocupa es la alta ocupación de camas críticas que tenemos. Lógicamente uno tiene por delante todo el invierno, lo cual implica que puedan aparecer otros cuadros respiratorios u otras patologías que conlleven también a requerir cuidados críticos, disminuyendo aún más la brecha, la posibilidad de camas que uno tiene disponible. Así que bueno, uno aquí lo que trata de hacer es mencionar y la necesidad de la prevención, como venimos haciendo, desde los municipios, desde los SANCOS, en lo que tiene que ver con la educación, con la prevención, con el uso de las medidas que tenemos disponibles, y bueno, en aquellos pacientes que requieran lógicamente atención, que rápidamente consulten a su médico de cabecera para poder ser detectados, y en el caso de ser diagnosticados como positivos, poder aislarse y comenzar rápidamente con el aislamiento, y aún así con el seguimiento tanto del paciente como de los contactos estrechos. Es la única manera que tenemos de poder frenar esa bola de nieve o esa
esos contagios que se van produciendo a raíz de un caso positivo. Seguro. ¿Cómo viene el ritmo de vacunación? Vemos que en Santa Fe hay una muy buena provisión de vacunas, lo vemos acá en nuestra comunidad. Evidentemente ha tomado un ritmo importante todo esto y a partir del rango etario de mayores de 60 ha habido como un reacomodamiento en vacunar a mayores de 50, mayores de 40, como ir acomodando distintos estamentos y no quedar fijos en un solo rango etario. Y vos fíjate, Marcelo, que esta, como se ha dicho en muchas oportunidades, es la campaña de vacunación más grande de la historia. Habitualmente cuando uno inmuniza contra la gripe, que se realiza todos los años, se hace en un determinado grupo etario y con factores de riesgos. Cuestión que en este momento no está sucediendo porque se está tendiendo a vacunar al 100% de la población, lo cual en parte es entendible de que aún todavía no esté vacunado todo el mundo. Pero como vos decís, se ha generado una aceleración en el promedio de vacunación. Por ejemplo, en Casilda hoy por hoy se están vacunando arriba de 550 personas diarias, y en todo el departamento tenemos vacunado aproximadamente más de 35.000 personas. Vos calculás que el departamento hablamos de un promedio de 82.000, entonces estamos en un buen porcentaje. Lógicamente falta, y queremos llegar al 100% lo más rápido posible, pero como vos bien decís, se está vacunando diariamente, incluso se está vacunando fines de semana, días feriados, en función de cuando llegue el turnero oficial. Por lo tanto, es para recalcar también el trabajo que viene realizando cada uno de los equipos de vacunación, donde sin mediar ninguna inconveniente se presentan a trabajar el día en el que llegue el turnero oficial. Eso es fundamental para poder continuar con estas vacunas, bueno, y que eso, sumado a los contagiados, nos ayuden a llegar a ese famoso porcentaje del 70% que habla de la inmunidad de rebaño. Así que uno, como viene observando este incremento de vacunación, estimamos que, bueno, que ya para fines de junio, julio, te diría, tengamos un gran porcentaje de personas vacunadas, lo cual nos ayude a poder enfrentar de aquí en adelante de una mejor forma esta pandemia con mucho más pacientes inmunizados. ¿Y cómo está el personal sanitario, Marcos? El personal sanitario, lógicamente, está muy cansado y agotado. Fíjate que hace un año y medio, largo, por decirlo de alguna forma, que vienen trabajando incansablemente. Muchas veces sabemos que uno de los problemas más grandes que tenemos es el recurso humano, por lo tanto, los reemplazos se vuelven complejos y se hacen entre los mismos profesionales de salud, lo cual hace que tengan una sobrecarga aún mayor de trabajo. Realmente esperemos poder, como te decía, para fines de julio llegar a un porcentaje de inmunizados mucho más importante, que empiece a reducir la curva de contagios, lo cual indudablemente va a ir acompañado de una reducción en los pacientes internados y por ende de los requerimientos de cuidados críticos, y esto haga que el personal de salud pueda tener un impas, pueda descansar un poco, porque realmente es muy agotador el trabajo que vienen realizando día tras día. Quería consultarte sobre lo siguiente. Hay muchas localidades donde los padres, los docentes, las autoridades comunales se están reuniendo, como en el caso de Chañar, por ejemplo, para ver qué posibilidades hay de volver a las clases presenciales en localidades donde se nota una baja en cuanto a los contagios y donde habría seguridades con protocolos como se ha venido llevando, como que los chicos puedan volver al aula. No sé si en el comité, en el COE departamental se ha tratado esto, han llegado a estas inquietudes. Sé, por ejemplo, que en Chañar van a enviar una nota para que se pueda debatir este tema. Quería saber un poco si tenías conocimiento de esto o cuál es tu opinión al respecto, o si has charlado con las autoridades sanitarias de la provincia, como para tener esa libertad de cada localidad en función de la mirada de los médicos, de decir, bueno, estamos en condiciones de poder dar clases presenciales. Mira, Marcelo, yo creo que tenemos que pensar regionalmente. Si pensamos localmente, creo que estaríamos cerrando el camino, porque justamente te estoy comentando y diciendo que estamos prácticamente sin disponibilidad de camas críticas. Yo tengo dos nenas chiquititas y la verdad que quisiera que estén yendo a la escuela, pero la realidad es que estamos en un momento crítico y hay que ver cómo empiezan a descender esta cantidad de contagios
que no pongan en riesgo el sistema de salud. Sabemos que, lógicamente, cuando un paciente, por ejemplo, requiere una internación, tenemos que derivar al pueblo vecino. Así que a lo mejor tenemos poquitos casos, pero tenemos un paciente crítico y tenemos que internarlo en el pueblo vecino que tiene una gran cantidad de casos. Es una situación seguramente muy controvertida donde, desde donde uno lo mire le va a encontrar la razón, pero bueno, aquí nosotros tenemos la responsabilidad un poco de pensarlo regionalmente. Lógicamente no he tenido aún todavía ninguna reunión con la ministra o no estoy informado hasta el momento de ninguna notificación en función de esta cuestión que tiene que ver con el ciclo lectivo. Por lo tanto no podría responderte en Bien. función de probable nota que vos me estás diciendo que van a presentar o que han presentado. La verdad que no tengo hasta el momento conocimiento de eso, pero sí te puedo decir que uno viene observando regionalmente cuando ve posibilidades de derivación de terapia intensiva. Firmat prácticamente sin camas, Venado con muy pocas camas, Casilda con casi una cama disponible diaria que en cualquier momento se ocupa. Entonces, la situación en cuanto a cuidados críticos es muy grave, Marcelo. Pero bueno, uno entiende los planteos de todo, ¿no? De los padres, de la necesidad de los niños, porque a mí también me sucede. Y bueno, esperemos que en el tiempo más corto posible se pueda reiniciar el ciclo lectivo, pero me gustaría tener información concreta o hablar con las autoridades superiores antes de responder una cuestión así, ¿no? Está bien, perfecto. Bueno, yo quería transmitirte un poco la inquietud que había surgido aquí en Chañar, porque me parecía importante poder charlarla contigo. Marcos, te agradezco mucho siempre el tiempo y la disposición que tenés para dialogar con nuestro noticiero que llega a toda la región y estar informados un poco de cómo va evolucionando la situación epidemiológica. No, gracias a vos, Marcelo. Que tengas buen día.